Optimus Prime. Bienvenido. Cuéntame, ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? Bueno, bienvenidos otra vez a un programa de La Pulpería. Hoy estamos, somos la pulpería secas de Yoda, ¿no? Porque nos faltan los miembros, pero... La pulpería. Claro. Hoy estoy yo y un invitado especial, Optimus Prime. Lamentablemente Ricky y Nau no pudieron venir. It was a trap. Era yo todo este tiempo. ¡Ah, no! Y yo sacándole el cuero a Ricky durante media hora de un Optimus Prime, ¿te das cuenta? Bueno, Eso no se hace. ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de Assassin's Creed. Por eso Nau no está acá. Dijo, no quiero hablar de esto, me parecen unos virgos de mierda, váyanse a cagar. Me parece un mal juego. Es lo que dijo Nahuel Batik. Sí, me parece un mal juego. Nahuel Batik dijo, yo no quiero participar de esto porque es un mal juego lleno de bugs y es una asquerosidad, así que no voy a participar de este programa. Sobre todo porque sus historias son intrascendentes. Dijo eso. Sí. Palabras textuales. Consíganse otra persona con sombrero, no sé, con boina consíganse ahora, ¿no? Sí. Así que mano abra, calentá. Pero bueno, hoy vamos a hablar de algo que nos apasiona tanto a Ricky como a mí. Nos apasiona un montón, a Optimus Prime seguro también. Asumo que también. Sí. Pero es muy interesante porque la razón de nuestra pasión es porque seguramente tiene mucho que ver con por qué nos metimos a estudiar historia. Sí y no. O sea, sí, claramente es un gran factor que influyó en mí. No es particularmente la razón primaria por la cual yo ingresé, pero bueno, nada, es uno de los factores principales claramente. Igualmente podríamos empezar diciendo más o menos cuál fue el juego de Assassin's Creed que hizo que te gustase tanto la historia o la saga. La saga de Ezio. Mi primer Assassin's Creed... El que diga otra cosa está equivocado, claramente. Acá somos... Ezio Lovers. Assassin's Creed, la saga de Ezio, está bien escrita, tiene unos grandes escenarios, tiene un gran desarrollo de personaje, es una gran saga que ella sola se carrea toda la saga de Assassin's Creed, mirá que tiene muchos títulos. Pero eso no quita que sea una gran saga en particular. A ver, vamos a contextualizar un poquito, ¿no? Con Assassin's Creed. ¿Qué es Assassin's Creed? Assassin's Creed es una saga que empezó en el 2007, creo, con un juego de la compañía de Ubisoft, que trató de retratar una historia ficticia basada en hechos reales, ¿no? ¿Cuáles eran los hechos reales o los procesos reales que se evitaban? Bueno, la Guerra Santa, las cruzadas en Palestina, en el siglo XII, ¿no? Siglo XII, 1190 y pico. Sí, 12. Bueno, en la Tercera Cruzada, si no me equivoco, y encarnaba a dos antagonistas, ¿no? O a dos grupos enormes que eran los Templarios, que eran una organización cristiana que existió en el tiempo de las Cruzadas, y que era una organización de monjes guerreros, para llevarlo a una generalización muy enorme. Multiclaseaban. Y después tenías a los Assassins, que los Assassins es de donde viene la palabra asesino, que eran musulmanes que vivían recluidos en una montaña y mataban, básicamente, de una manera menos sensacionalista de lo que aparece en Assassin's Creed, pero que tenía una lógica bastante similar. Es verdad que vivían en una montaña, en un templo en una montaña, que se drogaban en el patio, que los comandaba un viejo, el viejo de la montaña, que hacía la ilusión de que era inmortal. Seguramente se iban sucediendo los viejos de la montaña. Es verdad que durante mucho tiempo gobernaron, no sé si Masyaf, pero un lugar muy parecido, y que eran una orden musulmana que se dedicaba a hacer la Guerra Santa contra precisamente los templarios que venían a invadir el territorio. Que eran cristianos. Y también es cierto que ambos personajes, los asesinos y los templarios, desaparecen en un punto de la historia. Los asesinos desaparecen, son destruidos en las invasiones mongolas que llegan hasta la Tierra Santa. Y los templarios son inmolados, son básicamente destruidos por los distintos reyes europeos. Sí, eventualmente surgen una serie de derroteros y van a empezar su camino de vuelta, que medio una especie de odisea de Ulises, aunque es un pleonasmo eso, pero no importa. O sea, sí, tienen ese eterno retorno a la tierra de origen, pero nunca van a llegar.
porque básicamente como los templarios tienen que ir con una misión hacia la Tierra Santa y no logran cumplirla, no logran lograr ese logro, básicamente no los quieren de vuelta, entonces empiezan a vagar por lo que es Europa. Algunos se van por Europa del este, otros del oeste, otros más al norte. De hecho, mucho de eso va a tener que ver con la Orden de Caballeros Teutónicos eventualmente. Saludo, shout out a los Age of Empires lovers. Y los caballeros hospitalarios que quedan instalados en Chipre. Exactamente, sí, exactamente. De hecho, Chipre. la cruz de Malta es la cruz, es esa cruz. Pero volviendo a Asesino Credo, es eso, lo que decía Tommy es básicamente el gran plot o el gran arco que une a toda la saga, que tiene arriba de 12 juegos, fácil, sí, muchas comillas, pero ¿qué es eso? Es un juego de claramente fantasía, pero que toma muchos elementos históricos fehacientes y que a lo largo de los juegos va a ir haciendo cada vez más fuerte ese anclaje en lo históricamente real, sin dejar de ser nunca un juego de ficción. Así, por ejemplo, tenemos en la misma saga, voy a hacer un breve recorrido, pero lo vamos a detallar eventualmente, tenemos la Italia del Renacimiento, o sea, juegos basados en la Italia del Renacimiento, 2 veces en Medio Oriente. Tenemos un juego de vikingos, de Antiguo Egipto, pero mejor dicho, el Egipto tolemaico. Tenemos la Grecia en la plena guerra del Peloponeso, tenemos independencia estadounidense, tenemos montones de otros escenarios, y lo que hace la saga es, o mejor dicho, lo que hace Ubisoft en su increíble abanico de recursos monetarios y de estudios a lo largo del mundo es traer historiadores y arqueólogos y sociólogos consultores como para llevar a cabo una investigación bastante buena para hacer juegos. Claramente no es un laburo de tesis, es un juego. Y bueno, toman esas cosas como reales, históricamente reales, como para darle veracidad al juego. Acá, Gaucho Jedi, ¿quién es? ¿Y quién puede ser el Gaucho Jedi? Hola, Gaucho Jedi. Bueno, sí, es muy importante aclarar eso. Assassin's Creed, el primer Assassin's Creed. Eso lo quería decir, me cagaste, Gaucho Jedi. Eso lo quería decir ahora. El primer Assassin's Creed es. En realidad era un príncipe de Persia. Iban a lanzar un príncipe de Persia. Y terminaron diciendo, oh no, vamos a hacer un juego histórico y vamos a crear una saga. Pero... Es que sí, básicamente iba a ser un spin-off del Príncipe de Persia y le empezaron a meter cada vez más cosas históricas verdaderas y mecánicas nuevas, como el ojo de águila, creo que se llamaba en ese entonces, o la vista de águila. Sí. Y le empezaron a llenar de mecánica y dijeron, che, esto ya nos da para un juego aparte. Y además justo la saga del Príncipe de Persia medio que caqueó. Entonces dijeron, che, si este baja y este sube, vamos con este y ya fue. De hecho, el primer tráiler de Assassin's Creed tiene un error histórico, que es subsanado rápidamente porque aparece una ballesta que no iba a ser inventada hasta varios años después, pero así de en serio se toma el realismo histórico. Sí, después, bueno, claramente hay poderes, pero bueno. Bueno, hay una cosa que es importante para seguir el diagrama de la historia, que es que si bien abarca un montón de periodos, el juego se centra en la idea de que tanto los asesinos como los templarios, que en la historia oficial desaparecen, no desaparecieron para nada. Y todo lo contrario, son organizaciones masónicas secretas ultra enormes que abarcan todo el mundo y que están metidas en todos los intersticios de la sociedad, en absolutamente todas las clases sociales, en absolutamente todos los eventos históricos del mundo. Todo evento histórico que pasó a lo largo de todo el recorrido histórico justamente tiene que ver tiene que ver con la puja de poder y la correlación de fuerzas entre templarios y asesinos, básicamente todo. El asesinato de Kennedy, eso. La independencia estadounidense, sí. La lucha independentista del cono sur de América, también, seguramente, aunque no hubo juego. Hitler y Stalin, también, señores. El comunismo, la Guerra Fría, comunismo versus Estados Unidos, la lucha entre asesinos y templarios, también. Igual hay algo que no pudieron conquistar, que es Perón. Perón claramente hubiera sido una tercera posición, pero eso es otra narrativa. Vos sabés que nunca tocan el peronismo, pero sí tocan el Operativo Cóndor. Ok, el Operativo Cóndor, que es distinto al Plan Cóndor. ¿Sabías? Desarrolle. El Plan Cóndor es un plan sistemático de espionaje y de lucha antisubversiva y de
de doctrina de seguridad nacional ejecutado sobre todo por la CIA y por las escuelas de las Américas en lo que es el cono sur de América, es decir, durante las dictaduras de Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Eso es el Plan Cóndor, es un plan de inteligencia masivo, y el operativo Cóndor tiene que ver con otra cosa, no sé si lo sabías. Ok, el operativo Cóndor es una acción llevada a cabo por un grupo de nacionalistas argentinos que toman las Islas Malvinas a finales de los 60 e izan la bandera argentina un tiempo. De hecho, vinculados a la derecha peronista. Vinculados a la derecha peronista porque eran exacerbadamente nacionalistas. Pero eso es tenés razón. Eso es para otra historia. Volvamos, no tocan el peronismo, sí, pero aparece. Hay, para contextualizar un poquito, en los primeros juegos había como una misión secundaria en los juegos en las que se llamaba, que develaban cosas secretas, y estaba bueno porque más allá de los juegos en específico que tenían ciertas fechas o ciertos lugares concretos, vos por ahí estabas en el Renacimiento, te encontrabas lo que era un glifo, te metías adentro de ese glifo y era como que desentrañabas una historia conspiranomaníaca que terminaba en el escape de Adán y Eva del mundo. Y ahí vos ibas descubriendo que la trama de Asesinos versus Templarios implicaba la génesis de la propia humanidad. Bueno, para descifrar todo eso vos tenías que pasar por ciertos desclasificados, por ciertos archivos que iban pasando alrededor de toda la historia, y vos estabas en el juego sobre Ezio Auditore en el Renacimiento, pero esos pequeños momentos, si vos te quedabas leyendo un cacho, mirando por atrás, encontrabas distintos periodos de la historia. Había uno sobre Oppenheimer, había uno sobre Thomas Edison, había uno sobre Napoleón y qué tenían en común Napoleón con George Washington, con Hitler. Todos te hacían buscar en sus fotos dónde tenían guardado la manzana, y no, eran ellos haciendo así, pero bueno. Manzana de Irún. En una de esas aparece, o te hacen conexiones con las mitologías, y en una de esas sale la cuestión del Plan Cóndor y sobre cómo instalan los templarios a Pinochet para controlar Los templarios sabían que había sido de ellos. Pero es muy bueno, muy Aprovecho. Para denunciar desde el fondo de mis almas y vísceras a la organización templaria. ¡Maldita sea, organización templaria! Igual los asesinos no son ningunos santos, los asesinos. Pero lo que está bueno del juego, lo que te permite crear ese juego es, si bien todo es muy ficticio, sí trata cuestiones muy reales. Por ejemplo, si bien es un juego yankee, no está por fuera la crítica hacia los planes sistemáticos y sobre lo que hay atrás. Hablar de masonería, hablar sobre cosas que no eran ni tan blanco ni tan negro. Al principio los juegos eran sí medio blanco y negro, pero después se pusieron muy grises. Pero muy grises. En la evolución de los juegos te vas dando cuenta. El primer juego es literalmente templarios malos, asesinos buenos. Y después, como dice Tommy, vas metiéndote y cada vez más la tonalidad de grises se va haciendo cada vez más presente. Pero aparte, hay toda una subtrama de la subtrama, que es cómo la lucha de asesinos y templarios sigue hasta el día presente del juego, que es la historia de Desmond Miles. Bueno, y ahora iba a llegar, igual porque creo que me adelanté, pero... No, está perfecto. Ahí hay algo que es lo que queríamos decir. Cuando nosotros hablamos de lucha de clases, capitalismo versus comunismo, o las ideas de libertad versus autoritarismo, bueno, Assassin's Creed trae un poco de la filosofía de los extremos ahí, y vos lo notás mucho. Vos tenés musulmanes versus cristianos, libertad versus orden, empresas multimillonarias versus sujetos subalternos. Eso se retrata muy bien en Assassin's Creed. Y eso se ve muy blanco y negro en los juegos, si bien después se retratan bastantes complejidades. Por ejemplo, corporativismo versus independientes también. Por ejemplo, en el presente, los mismos templarios controlan distintos aspectos del poder. O sea, manejan una jerarquía mundial. Y en la jerarquía mundial, ¿qué hay? Patriarcado, empresas de distinto tipo, de videojuegos, farmacéuticas, de inteligencia, fuerzas armadas, gobiernos, todo manejan los templarios. Y después tenés a los asesinos, que los asesinos se arman comunidades aparte, fuera del radar, en campos, entrenándose en la clandestinidad para luchar contra el sistema. Básicamente como los rebeldes de Star Wars.
los rebeldes de Star Wars, comunistas. Los guerrilleros de Cuba. Los guerrilleros. Los hobbits. No, pará. Tiene toda esa trama en el presente. Eso fue la premisa de Assassin's Creed. Creo que es un juego que sale en 2007, así que Sí. piensen, público centennials y alfas, que allá por el 2007, cuando se creaban estos juegos, toda esta cosa de una super mega corporación como Google o Meta no iba a tener los cabales que tenía hoy en día. Y hoy en día, si lo pensás, mejor dicho, y hoy, con los ojos de hoy, lo que planificaron los creadores de Ubisoft, la verdad que se quedaron cortos con lo que iba a ser el Control, pero bueno. Pero bueno, es interesante porque te plantea toda esta cuestión Ubisoft de... es Templaria, nos dicen claramente. Sí, incluso en el 4 te lo dicen. Claramente, Abstergo Entertainment es Ubisoft. De hecho, muchas veces Assassin's Creed le pega justamente a Ubisoft por sus políticas de crancheo, de precios excesivos, de pagar DLCs al pedo. Tiene mucho de esas cosas, de la cual se mofan los mismos creadores porque están metidas en una capa de la superficie, pero es ínfimo, o sea, haces así, la rascas y sale. Pero hace no mucho, creo que para cuando salía Assassin's Creed Valhalla, que es el que sale en 2019-20, habían tenido un problema muy grande con el que es el CEO de Ubisoft, porque el loco era un machista, misógino, abusador, acosador, y él era uno de los que decía que no tenían que tener juegos, no tenía que haber juegos en los que la protagonista fuera mujer, porque esos juegos no vendían. Y de hecho, uno de los juegos que más vendió de Assassin's Creed es Assassin's Creed Odyssey, en donde la protagonista principal es una mujer. El tema es que él rompió tanto las pelotas que tuvieron que hacer esta cosa de mixear un poco de poder elegir el género del protagonista siendo Alexios o Cassandra, porque si no el chabón iba a dar la palanca abajo para que no saliera del juego. Pasa algo parecido también con Valhalla, pero Valhalla buscar una vueltita de tuerca narrativa mejor. Sí. Hay como... Ese es el paneo general de los juegos, después los llevamos a otros lados, pero a mí me gustaría por ahí comentar por qué nos parece pertinente a nosotros hablar de Assassin's Creed y mecharlo con la historia. Porque nos gusta, básicamente. Porque nos gusta, porque somos autoritarios y creemos en la verticalidad. Porque sí. Porque somos templarios. Chau, se acabó el programa. No. Assassin's Creed tiene algo que a mí siempre me llamó la atención. Lo dije en un programa anterior y Ricky me cortó y me dijo, es para otro programa, así que rompí las pelotas para que hagamos otro programa. Pero lo retomo. Assassin's Creed tiene muchas cosas que podemos criticar. Podemos hacer un programa dedicado a las críticas que le tenemos a Ubisoft. Por ejemplo, ¿cómo podés hacer tramas tan pelotudas? Dios mío, hermano. Tenés un potencial enorme y haces una trama tan de mierda. No me importa si el personaje es mujer u hombre. No creas un personaje chato para que todos estén contentos. Hacé algo bueno. No te cuesta nada. Ezio salió espectacular. Salió espectacular justamente por lo complejo que era el personaje. Edward salió espectacular. Edward Kenway es uno de los mejores protagonistas. Incluso Bayek of Siwa. Bayek de Siwa con su pareja, que no me acuerdo ahora el nombre, sí. Anne. Muy machista de tu parte no acordarte el nombre, ¿verdad? Sí, porque es la pareja de Bayek. ¿Vos te das cuenta? Sí, la verdad que sí, porque en realidad yo soy el CEO de Ubisoft. ¡Chan, chan, chan! No, ¿y qué hace que no me paga más de...? Porque soy un explotador, amigo. Tenés razón. La trama que hay atrás de Bayek es súper profunda, porque es un protagonista que sufre. Y después tenés protagonistas chatísimos, pedorros. Pero bueno, ese es otro, como decía Tommy, es un programa entero a criticar a Ubisoft, lo cual no vendría mal. No, pero la próxima vez que falte el AU lo vamos a hacer. Fíjense una cosa, los juegos que para mí, que yo considero que tienen una trama muy chota, entre ellos Unity y Odyssey, son juegos que rescato la creación del mundo, y eso es algo que no se le puede negar. Hay una de las mayores críticas que tiene Ubisoft es que por el cruncheo y por querer sacar un juego una vez al año, terminan haciendo tramas muy chotas, juegos llenos de bugs. Pero si hay algo en lo que nunca fallaron, es en la creación del mundo. La geografía milimétrica que tienen esos juegos son increíbles. No hay un solo juego en Assassin's Creed que las ciudades no estén bien recreadas. Y a medida que fue mejorando la tecnología, hablamos de juegos que son del 2007 hasta la actualidad, ninguno falló en la recreación de ese mundo. Pero a nivel que... A ver, yo lo juego desde... Mi primer juego fue Assassin's Creed Brotherhood. En el juegazo, 2012. juegazo. Que es un DLC del 2.
O sea, funciona como juego propio, pero digo. Estaba planeado para claro, hacerse. narrativamente es un DLC del 2, pero sí, perdón. Pero lo que tiene de interesante Assassin's Creed es que tiene esto. Perdí el hilo. No. La construcción histórica de las ciudades. Claro. Para una persona que por ahí lo está jugando así de casual y que quiere pasar las misiones y nada más, por ahí no lo notás. Pero a mí me pasó que mientras fui estudiando las carreras, yo tenía que estudiar sobre Oriente Medio, tenía que estudiar sobre Antigua, Grecia y Roma, tenía que estudiar sobre la modernidad y los virreinatos, y me metí a jugar esos juegos. Y yo decía, o la Revolución Francesa, yo decía, loco, tal cual. Y empezaba a ver cosas que se notaba que se hacía con amor, que se hacía con detalle. Vos por ahí te quedabas mirando un NPC y lo que hace ese NPC y te das cuenta de que es correcto, de que no están haciendo una tarea mecánica que es reproducida. Hay 10 tipos de movimiento y lo pusieron en toda la ciudad, que es algo que se suele hacer en los juegos de mundo abierto. No, hay ciudades vivas. Por ahí en los primeros juegos, obvio, Assassin's Creed 2, Brotherhood, sí pasaba así. Pero miren, quédense un rato caminando por las calles de París de Assassin's Creed Unity. O vayan a la Grecia de Assassin's Creed Odyssey y van a ver que la Grecia está fielmente construida, cada ciudad es distinta. Y particularmente en los últimos juegos se creó el modo Discovery. Que el modo Discovery te evidencia que ellos, cada elemento de la ciudad, fue creado a pincel. Y a conciencia, que no es menor tampoco. Hay una ciudad que hay un montón de lugares llenos de líquidos de todos colores, ¿no? Y telas. Y vos decís, esto no sirve de nada, no podés interactuar con eso, no hay nada. Pero sabés que vos te metés en el modo Discovery y descubrís que en ese lugar en específico se teñían la ropa. Era un lugar donde se hacía eso. Bueno, en los últimos juegos, Creo que es a partir del Origins, que es el del Antiguo Egipto. Origins, Odyssey y Valhalla tienen esos detalles. Aparecen los lugares donde se produce, aparecen los lugares donde se descansa, aparecen los lugares donde está la alta sociedad, la baja sociedad, los NPC son distintos. No es lo mismo caminar por las calles de Alejandría que caminar por el medio del Sinaí. Sí, eso es algo que, como decís vos, es una de las primeras cosas que te atrapan del juego. Cuando jugás Assassin's Creed Origins, el juego está basado en Egipto, sí, pero en un Egipto tolemaico. ¿Qué es esto? Un Egipto que ya está totalmente colonizado, sobre todo la parte norte, o sea, la parte que da el Mediterráneo, ya está colonizado por Roma. De hecho, creo que todavía no, pero eventualmente va a ser una provincia romana, porque está gobernando Cleopatra cuando vos jugás. Que ayer busqué, la esposa de Bayek era Aye. Todavía no está gobernando Cleopatra. No, bueno. El hermano Ptolomeo claro, que toma el poder. Claro, el juego se trata en ese periplo histórico. ¿Qué pasa? Vos sos, como Bayek de Siwa, sos un Medjay. ¿Qué son los Medjay? Es una especie de guardia pretoriana de los faraones de Egipto. Es casi un título. Es como si acá fuera un granadero. Una persona que es respetada. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde es respetada? En los lugares que son más tradicionales. El mapa del juego es bastante fiel con salvedades. Entonces vos al norte tenés el mar Mediterráneo y al sur tenés adentro de lo que ya es el Nilo. Más al sur te vas a lo que sería el interior de Egipto. La gente te reconoce por la calle, ve los emblemas que vos portás y te saluda, te trata con respeto, te trata con calidez. Te ofrece cosas, obviamente te ofrece cosas en un mundo abierto. En un RPG de mundo abierto, ¿no? Tampoco que te vas a poner a charlar. Ya quisiéramos. Pero si vos te vas al norte, cada vez más al norte, y llegás a lugares como Alejandría, como mismo la zona del delta de Egipto, la gente es primero de tez más blanca o menos oscura. Habría que ver un poquito de revisionismo ahí, pero bueno. Escuchen, corre la bola. Pero bueno, en el juego está situada como gente un poco más blanca. Y la gente te trata un toque mal. Mínimo le chupas un huevo. O sea, sos un negro más del interior para ellos. Y aparte te tratan mal. Porque no tienen respeto intrínseco. Y eso significa el laburo metódico que llevan las personas. En Grecia, como decías vos, en el Odyssey,
jugás en medio de la guerra del Peloponeso. Que la guerra del Peloponeso es literalmente una confrontación entre las dos ciudades-estado más fuertes de lo que era la ELA, de la antigua Grecia, y todas sus ciudades-estado satélites. Durante el juego vos vas inclinando la balanza para tal o para cual. Hay montones de mecánicas y eso, que llevan a eso, pero básicamente es eso. Y vos ves como cada ciudad-estado, cada región del mapa es una ciudad-estado independiente. Y vos vas a interferir o no en qué lado posiciona. Porque es eso, toma su posición, está bien recreado cómo es que cada ciudad tiene idiosincrasia propia. En Francia lo mismo. Constantemente caminás por las ciudades de París y tenés el conflicto de los sans-culottes versus los aristócratas, o mejor dicho, como ya se llevó adelante la revolución, acá tenemos ya los jacobinos versus los más moderados, que son los buenos, que eso es otra cosa. Y así con todos los juegos. La verdad que la recreación histórica es claramente uno de los factores que más nos llama la atención, aunque tienen varias salvedades narrativas. Veo que estás muy tentado con el chat, amigo. Necesito que comentes. Se podría decir que los cabecitas negras construyeron las pirámides. Claramente. Amón, Amón, qué grandes son. Mi faraón, ¿cuánto vale? Amón, Amón, gran faraón. Sos el primer hijo de Ra. Bueno, continúe. No, eso, estaba hablando de la recreación histórica. Hay montones de cosas que claramente nos gustan los gordos de historia, lógicamente. Por ejemplo, el tipo de armas, cómo se usan esas armas, porque no deja de ser un juego, tiene que ser entretenido. Entonces, básicamente, si jugás un juego que se llama Assassin's Creed, mínimo un chabón querés matar. Pero, sí, aunque sea. Sí, no tiene lógica la cantidad de gente que deja sin padre. Sí. Es una locura. Encima, muchas veces no te pasa. Yo me ponía a jugar sin padre a otra gente. Una vez yo me hice una run diciendo, bueno, porque los asesinos no matan gente inocente. Y el Kobani, dentro de todo, está laburando para la familia, pobrecito. Lo mandan a vigilar el techo y yo lo estoy asesinando porque me pintó. Por ser Kobani, amigo. Claro, y yo agarré en una partida y dije, no voy a usar hoja oculta, voy a ir ahogándolo. Tardaba mucho, boludo, ya fue. El juego se llama Assassin's Creed, no Somnolencia Creed. ¿Sabés dónde se acordó? ¿Sabés dónde se cortó esa partida pacífica? Cuando iba caminando sin querer y los tiraba del techo. Son muy tarados los locos. Bueno, ahí tenés una idea de lo que es el cruncheo y cómo hay lugares en los que, si bien pusieron mucho foco, mucha atención a lo que es la creación del mundo, quizás en la creación de la inteligencia artificial de los NPC, y ahí pasaba. Ahí nos dice una tal Danae Chayanne: estuve paseando por Egipto gracias a ese juego, excelente servicio. Yo lo sé porque es mi hermana y la hice jugar conmigo. Todos los juegos que he jugado, ella los mira en modo espectador, y claramente paseo por Egipto, tuvo las alucinaciones que tuvo Bayek y que tuve yo, claramente, porque eso es otra cosa. La recreación histórica es tan fiel que si vos caminás mucho tiempo por el desierto egipcio, tenés alucinaciones, empezás a ver espejismos, y de vez en cuando tenés alucinaciones, porque lógicamente si caminas en el desierto, lo más probable es que tengas alucinaciones eventualmente. Ese comentario me da pie a una cosa. A mí ¿te gusta Chayanne? Me encanta Chayanne, pero ¿a quién le gusta Chayanne? es el padre que el padre de Latinoamérica. El padre de Latinoamérica. Pero no, más allá de hablar de padres, y puedo seguir todo el día hablando de padres, yo puedo hacer un programa entero sobre eso y va a ser muy divertido. Vamos a hablar de por qué a mí me apasiona tanto Assassin's Creed y por qué Assassin's Creed me demostró que un videojuego puede hacernos ver la historia desde una perspectiva real. O problemática incluso. Problemática, sí, pero a ver. Problemática no en un sentido etimológico, sino en esta cosa de plantearnos cosas. Las películas, por ejemplo, vamos a ir a la cuestión central, que es un poco la cuestión central de este programa, la ficción y la historia, ¿no? Nosotros lo que planteamos es decir, bueno, ¿se puede construir historia desde la ficción? ¿Podemos recrear problemáticas históricas, periodos históricos fielmente a partir de la ficción? Bueno, hay gente que dice que no. Y nosotros decimos que sí. Claramente. Pero ¿por qué decimos que sí? Yo me paro de esta vereda desde Assassin's Creed. Porque Assassin's Creed, de vuelta, tiene sus inconsistencias, está parado de un lado de la vereda, no por nada los acontecimientos históricos adscriben a una historia universal que hemos hecho tres programas hablando de imperialismo, así que no lo voy a traer de vuelta, pero... O sí. Pero
Es importante retratar eso, pero también hay otra cosa. Hay algo específico de los videojuegos. Una película te puede retratar bien un periodo, puede elegir bien la escenografía, puede hacer unos paneos y unas posiciones de cámara y puede tener buenos actores que hagan que vos sientas que el dolor del actor es el dolor tuyo. Podés oler la caca de las calles si está bien retratado, es verdad. Pero es muy distinto un videojuego. Un videojuego requiere horas y horas y horas de estar inmerso en un lugar. Vos sentís la distancia de ir de Atenas a Esparta. Vos sentís, vos te introducís en Notre Dame y ves las distintas cosas y te podés parar y apreciar por media hora la catedral de Notre Dame y una hora mirando la fachada y subirte por todos lados. Eso es lo que permite la mecánica del parkour también. Spoiler alert, no está Quasimodo. No está Quasimodo, no. Y tampoco está prendida a fuego Notre Dame en ese momento. Not yet. Pero, y ahí hay algo muy interesante, que es un dato muy loco. Assassin's Creed crea tan milimétricamente los videojuegos que cuando se prendió fuego la iglesia de Notre Dame, la catedral de Notre Dame, Assassin's Creed se ofreció a entregar los planos que tenían en su videojuego porque los planos originales están perdidos. Así que imagínense el poder que tiene el videojuego para recrear ciertas cosas históricas. El banco de recursos que es, el banco de datos que es. Ahora, lo importante que es la combinación de la recreación de las ciudades con la cuestión de que vos estás manejando a un personaje que si bien no es en primera persona, es en tercera. Paréntesis, un buen juego en primera persona es Kingdom Come Deliverance, pero nos vamos de vuelta. Es un buen juego en primera persona. Yo no logré romper la primera barrera, pero es un gran juego. Yo tampoco, igual, pero... Es un juego duro, igual. Sí. Igual, para mí los juegos del mundo abierto tienen que ser en tercera persona por una cuestión dinámica de juego, pero eso es otra parte. El Assassin's Creed lo que tiene es que vos estás manejando un personaje que sale de una extracción social, sale de un lugar en particular. Todos los juegos empiezan igual. Vos tenés en el 2... y a partir de ahí 2 juegos más a Ezio Auditore, que es un noble venido a menos que le matan a toda la familia, y eso habla un montón porque en esa época un sujeto social muy predominante en una época de guerra en la Italia del Renacimiento era el noble condottiero que básicamente perdía a la familia así de buenas a primeras y se dedicaba a la guerra y a virar por el mundo con su ejército de guerreros. Y lo más interesante es que Ezio Auditore se relaciona con otros sujetos sociales que vienen bien representados y terminan conformando el gremio de asesinos. Las prostitutas, los ladrones y los mercenarios. Ahí tenés otra cosa. Después, en el 3, manejás a un personaje que es de una extracción social totalmente distinta. Es un mestizo, hijo de un inglés y una mohawk. Una nativa. Una mohicana. Una nativa. Muy interesante porque el loco, a partir de su perspectiva, a partir de cómo transitas vos las ciudades, a partir de cómo habitás la frontera, notás esa dicotomía entre los dos mundos. Vos sos uno entre dos mundos, sos un mestizo en un mundo lleno de jerarquías y las notás. El Assassin's Creed 4 sos un pirata. Lisa y llanamente, rubio de ojos celestes. Sí, pero lo curioso de ese juego es que si bien todo el juego va narrando la historia de los templarios contra los asesinos, en el cuarto justamente sos después te llegás a ser un asesino, pero no empezás siendo ni uno ni otro, porque para ese entonces se entiende que la guerra había llegado a ciertos puntos, entonces siempre estaban como ocupando cargos nobles. Y en el Assassin's Creed 4, Black Flag, por una cuestión de pertinencias de la historia, de la trama, el que termina tomando el manto de asesino es un pirata, pero en realidad lo hace porque no pintó. O sea, tiene porque le quedaba lindo el traje. Le quedaba facherito, sí. Pero es un pirata. Sí, nunca se lo sacó el chavo. No, llegó. O sea, ese traje le ofreció un salvoconducto, porque él era un pirata buscado. Le ofreció una especie de salvoconducto, llegó a Cuba, a La Habana. Y a partir de ahí vivió, qué sé yo. Arranca el juego ahí. Ya sabía luchar como asesino porque sí, chapa. Sí, porque es pirata. Pero el punto es que es una... O sea, como ya venían siendo demasiado nobles, por así decirlo, los asesinos y los templarios,
tiene otro sujeto social totalmente distinto, que es el pirata, que es algo a que lo que mi compañero acá ama, que son los piratas. Que es una clase justamente subalterna dentro de un mundo dominado por la jerarquía. Pasa a describir la jerarquía, no mentira. No, pero podríamos hablar de jerarquía, va a ser para otro programa. La jerarquía y Black Flag y Black Sails. Sí, no vi Black Sails, tengo que ver Black Sails. Pero la cuestión con lo que iba ahí es que, bueno, esto precisamente, sujetos subalternos, cómo se retratan todos los sujetos sociales, cómo se retrata la arquitectura de la época, cómo la podés visitar, eso te permite empaparte de una manera que no te lo permite ni una película. Yo lo voy a llamar de otra forma. Es una especie de museo portátil. Cuando Danae Chayanne, o la hermana de Ricky, dijo esto de viajé a Egipto, bueno, tiene esa lógica. Yo jamás viajé al exterior. Soy un pibe, un pequeño proletario que anda por la vida con una Play 4. Pero es interesante porque gracias a esos juegos yo exploré lugares y tengo la geografía de lugares que son así tal cual, en la vida real. Ponele, yo veo una imagen de Florencia, o veo Florencia en la vida real en el Google Maps y digo, yo trepé ahí. ¿Quién es Florencia, amigo? ¿Algo que quieras comentar? ¿Florencia Varela? O Venecia. Venecia, yo veo Venecia en fotos. Digo, yo trepé ahí. Y hay memes de esto. Cualquier fan de Assassin's Creed tiene ganas de irse hasta allá y decir, yo trepé eso. O hacer una típica vista panorámica del juego. Y hacer un salto de fe y morirte. A mí me sirve, pero sí. Ese es otro punto. Pero es interesante porque está tan bien hecho. Acá dice Danae Chayanne, como le pasó a Pablo Londra con Miami y el GTA. Lo que le pasó a Pablo Londra fue con fue en California, fue en California, en Los Ángeles, y con el GTA San Andreas, que gráficamente estaba ahí, era un cuadrado, pero bueno, cada uno lo vive como puede. Yo visité Miami con el Vice City, y Liberty City y Nueva York con el Liberty City. Sí. Pero bueno. Pero ahí está, el punto es la recreación. Hay que tener algo muy en cuenta, que es los videojuegos, como decía Tommy, te ofrecen ser un personaje. O sea, vos sos un personaje, y la diferencia con las películas es que vos con las películas sos un espectador pasivo. O sea, vos mirás lo que te ofrecen. Salvo algunas aventuras en las que vos podés elegir un camino A o B, pero sos un sujeto pasivo. En los videojuegos, como dice Tommy, y acá creo que es el término importante, sos un sujeto, un espectador activo. Vos tomás el rol. Claro, yo maté a Julio César. Él o sea que técnicamente estuve con Cleopatra, amigo. Estuviste con Cleopatra. La vi, estuvimos en el mismo lugar, en el mismo momento. Técnicamente estuve. Sí. Bueno, volviendo, sos un espectador activo. Y eso lo que te lleva es a un grado de inmersión mucho mayor. Como decía Tommy, vos recorres las calles de Alejandría, o ves la hermosa biblioteca y el faro de Alejandría, y decís, wow, loco, yo ya estuve ahí por más que se haya incendiado. Spoiler alert, nota al pie, la biblioteca de Alejandría es una gran pérdida para el conocimiento humano en general, sí, pero tampoco era la base de todos los conocimientos, hay que también decirlo. Se tenía que decir y se dijo. Porque la mayoría de los textos que estaban ahí ya estaban copiados en otros lados. Lo que pasa es que ahí estaban todos, pero bueno. O muchos. Pero bueno, volviendo. Recorrer ciudades como Londres victoriana, la Londres victoriana o la París, previa a los procesos de modernización que se llevan a cabo. París lleva una gran serie de transformaciones modernas. Para finales de la década del 60 y 70, mejor dicho, durante la década del 60 y 70 del siglo XIX, se llevan adelante una gran serie de modificaciones urbanas. Pero vos cuando jugás a Assassin's Creed lo jugás en 1792, creo que es. ¿Londres victoriano? No, el Unity, el Assassin's Creed. Sí, entre 1789 y en realidad antes, 1776 me parece, porque es cuando aparece de chiquito en Versalles. Sí, pero ahí lo matan a tu padre, después se lleva a cabo la revolución. Estás en 1789 en la toma de Bastilla. Pero después vos ya sos más grande. Por eso, el juego va entre 1789 y 1802, me parece. Por eso, por ahí, más o menos. Sí, en ese tranco, vos ves una París que es medieval.
porque tenés esos pasillos medievales. Medievales suena peyorativo, pero en realidad es cómo va surgiendo una ciudad. Se van poniendo cosas arriba de la otra porque va surgiendo por la necesidad. Y esa capacidad de recorrer una París que ya no existe, no te la ofrecen otras cosas que no sean los videojuegos en este caso. O como dijo Tommy recién, la recreación de un monumento histórico que podemos ver qué tan importante es para la posteridad humana, pero como lo es la Catedral de Notre Dame, se hizo a partir de los planos que tenía un videojuego porque se habían prendido fuego los originales. O vuelvo de nuevo a Odyssey, Origins y Valhalla. Origins, Odyssey y Valhalla tienen una cosa que es que son los peorcitos juegos en cuanto a Assassin's Creed. Yo los defiendo mucho por una cuestión, porque retratan muchas culturas. A ver, Origins hay varias culturas que se retratan. Las que están en la superficie, pensémoslo como el iceberg de Origins. Las que están en la superficie son los romanos, los griegos y los egipcios. Así. Pero la arquitectura te dice otra cosa. Vos en la arquitectura ves las diferencias, ves qué cosas son antiguas para la gente que para vos ya es antigua. O sea, para que nos demos una idea, nosotros podemos leer en un texto que para el Egipto del Imperio Romano, o sea, hace 2000 el imperio antiguo era tan viejo como para nosotros era esa época. O sea, 2000 años. Como dice el dato curioso, nosotros estamos más cerca de Cleopatra que Cleopatra estuvo con respecto a la creación de las pirámides. Exacto. Ese dicho, ese refrán que vos lo repetís, te lo olvidás, o te acordás, te queda en la mente cuando vos estás habitando esos lugares. A ver, vos como el personaje que vive en un momento concreto de la historia, o sea, en la llegada de Julio César a Roma y de la toma del poder de Cleopatra, vos ahí podés irte a Alejandría, irte del acontecimiento principal y meterte en una pirámide que se construyó 2000 años antes de eso. Entonces vos ahí ¿qué ves? El edificio... Perdón, pero acá nos ponen Julio César. Mi imperio romano es el imperio egipcio. Antiguo, claro. Pero es muy interesante eso porque... ya caí. Pero es muy importante eso porque tenés esas lógicas, qué sé yo. Pero también hay otras cosas. En el Origins, por ejemplo, hubo una época en que los persas dominaban Egipto. Bueno, hay signos de la dominación persa en la arquitectura egipcia, incluso en las vestimentas que podés ponerte. Hay rastros de los demás faraones. Hay construcciones que son muy antiguas, hay construcciones que son más nuevas, hay distintas culturas, pero también está en Odyssey, por ejemplo. En Odyssey vos podés diferenciar entre un edificio que es de la época de la Grecia clásica o un edificio que es de la época de minoica. Literalmente podés ir al palacio de Creta. Podés ir Está todo destruido. Sí, podés ir, porque para ellos es antiguo, porque el paso del tiempo es para todos. Hay algo muy... O sea, eso que acaba de decir Tommy se ve reflejado sobre todo en diálogos. Como por ejemplo, vos cuando arrancás el juego de Assassin's Creed Origins, no es que lo haya empezado muchas veces, pero cuando arrancás el juego, arrancás en un antiguo templo, que para nosotros es un antiguo templo porque, o sea, para nosotros jugadores, es un antiguo templo porque es egipcio. Pero para el protagonista, que estamos viviendo en el año 44 a.C., más o menos, porque todavía no lo mataron a Julio César, pero por ahí sí, por ahí 50 a.C., para él dice, este lugar es de los... He descubierto un lugar de los antiguos. O sea, para él ya existe una noción de antigüedad, de algo de un imperio propio, pero que es anterior. De hecho, cuando cursábamos capaz te pasó esto, pero cuando cursábamos General 1 en la UNLP, con Andrea Zingarelli, gran profe, ella nos decía, el imperio, o mejor dicho, la cultura egipcia es llamativa, entre otras muchas cosas, porque para ellos hay una cuestión de idiosincrasia que se mantiene durante cerca de 3000 años. No es joda, o sea, la forma que rigen ciertas idiosincrasias culturales se mantienen desde el 3500 a.C. hasta un poco más allá hasta que llegan más o menos los romanos y después eventualmente los musulmanes. O sea, hay unos 3000 años de relativa continuidad. Claramente el idioma va cambiando por una cuestión de evolución propia del idioma.
ciertas cuestiones de cómo se libran las guerras, cómo se trabaja, cómo se vive de día a día, va cambiando, pero la idiosincrasia tiene una continuidad bastante larga y eso se ve reflejado en el juego. Más al sur te vas, más se ve. Te voy a traer un último ejemplo como para pasar, porque podemos hablar horas de este tema porque es increíble. Assassin's Creed Brotherhood, una de las razones por las que es un gran juego es por su reconstrucción de Roma. Roma está arquitectónicamente bien hecha y ahí vos podés ver las diferencias entre lo que es. Porque ¿qué pasa con Roma? La historia de Roma, la historia del libro, es simple. Roma cae en el siglo V. Decíselo a los que tienen que rendir General 2, ¿no? Rindan, loco. ¿Escuchaste, Juancito? Rendí. Vos también, Indy. Vos también, Agustín Bellido. Vos también, Agustín. Lo que pasa con Roma. Lo que pasa con Roma. La historia es simple, dijiste. En el siglo V es que cae el Imperio Romano, cae la centralidad del Imperio Romano y esa ciudad se deteriora. Pasan 1000 años en los que la ciudad se deteriora lisa y llanamente. Va a pasar un tiempo en algún momento en que la ciudad y paulatinamente se vuelva la cuna de la cristiandad. Es más, ya lo era 700 años antes del tiempo de Ezio Auditore. Sin embargo, la ciudad nunca tuvo el esplendor que tuvo antes. En realidad, la ciudad de Roma era una ciudad en ruinas. La gente que vivía en la ciudad de Roma vivía en las ruinas de Roma. Y eso pasaba con un montón de urbes del antiguo Imperio Romano. La mayor parte de la gente vivía en el campo circundante y la gente que vivía en la ciudad era gente pobre, salvo el Vaticano. Lo que pasa en el Renacimiento, el llamado Renacimiento, parte del Renacimiento es el resurgimiento de la ciudad de Roma. Se da una secuencia de papas, incluyendo a Alejandro VI, un puré. que dato curioso, el Papa Borgia, ese que le pegás unos puñetazos con el que en el 2, en el que peleás a puñetazo limpio, porque el final del 2, spoiler, no tan spoiler porque es viejísimo, te cagás a piña con el Papa. Rodrigo Borgia. Bueno, Rodrigo Borgia es el mismo que va a hacer la división del Tratado de Tordesillas. Y el que da los poderes a los reyes católicos para poder evangelizar América. Como paladines de la cristiandad. Muy interesante. Y su sobrino es uno de los fundadores de los jesuitas. Muy interesante. Borjuita. Sí, porque son los Borjas, eran españoles. La cuestión ahí está en que hay una sucesión de papas, entre los que se incluye Rodrigo Borgia, que van a resucitar Roma, van a construir sobre Roma. Y como dijo Ricky con París, a Roma le pasaba lo mismo. Construyeron sobre las ruinas de Roma la ciudad de Roma. Pero vos lo que ves en el 1500 de la Roma del Renacimiento de Assassin's Creed Brotherhood es una ciudad que se circunscribe a un distrito solo y los demás distritos son campos circundantes donde hay un montón de ruinas. Y las ruinas son los antiguos edificios romanos que vos podés visitar. Muchas veces te metes en las catacumbas, te metes en una alcantarilla y terminás adentro del templo prendido fuego de Nerón. Eso es cine. Eso, sí, no. El Assassin's Creed Brotherhood fue uno de los mejores juegos porque supo retratar esas cosas. Y lo mismo pasa, por ejemplo, con la ciudad de Constantinopla. Eso es en el Revelations. En el Revelations. Sí. Hay algo que nos olvidamos de hacer al principio, pero que igual vamos a hablar de Assassin's Creed cada vez que podamos. Assassin's Creed podríamos dividirlo en 3 momentos, que es la saga de Desmond, que es Assassin's Creed 1, 2 y 3 con sus expansiones. La segunda era, por así decirlo, que sería la saga de el Black Flag, Unity y Syndicate. Y la tercera saga que es y sus expansiones. Y la tercera saga que es Origins, Odyssey y Valhalla. Los primeros 3 tienen una historia, o sea, todos los Assassin's Creed con sus expansiones y DLCs, todos cobrados como juegos completos, casi todos cobrados como juegos completos por Ubisoft. Casi todos esos juegos tienen un hilo conductor de historia entre templarios y asesinos, como habíamos dicho más temprano, que van cambiando su nombre, pero son ellos dos. Los primeros 3 tenemos a Desmond Miles, que es el protagonista. Los segundos 3 no me acuerdo. Claro, ya es como que Abstergo se abre y te permite a vos, a cualquiera ver cualquier cosa. Y el tercero se vuelve un poquito a las bases.
a medida que va pasando va perdiendo ese juego de Assassin's Creed, pero va ganando en recreación histórica y demás. Por ejemplo, cuando vos jugás cuando vos jugás Assassin's Creed Valhalla, que es el último que salió, no, el último es Mirage, el anteúltimo que salió, que es el de la época vikinga, vos jugás en un momento histórico en el que el noreste de la isla británica, de la isla Gran Bretaña, mejor dicho, está controlada por empieza a ser incursionada por los vikingos. Vos sos uno de ellos, vos sos Eivor the Wolf-Kissed, porque tiene una cicatriz de lobo. Es muy buen protagonista, porque literalmente puede ser varón o mujer. Canónicamente, te hago el paréntesis. Sí. ¿Lo puedo hacer? Por favor, proceda. Es muy interesante el juego porque en los demás, en el Odyssey se hizo algo muy polémico, que era hacerte elegir entre hombre y mujer, y que no haya una definición canónica, que después sí salió que era efectivamente la mujer, sí. Pero se jugó inmediatamente anterior. Pero en cambio Valhalla tiene algo distinto. Valhalla tiene un personaje que es evidentemente de un género, incluso las cartas o cómo se refieren a vos refiere a algo, e incluso cuando sos el nene, le infante en el principio del juego se nota que es una nena. Sí. Se renota. Eivor además es un nombre que puede ser usado, que no tiene género en el juego. Sí, pero en el juego las cartas, como están mencionadas, las llaman ¿cómo era el apellido? Dottir. Sí, ese detalle lo quería. Entonces, me parece genial. Dottir es hija. El apellido del personaje refiere a que es mujer. Entonces, hay una opción, y no lo oculta en ningún momento Ubisoft, porque si vos hay tres opciones cuando vos empezás el juego. O sos hombre, o sos mujer, o dejar que el Animus decida. Cuando vos pones que el Animus decida, se elige la opción canónica del juego. Y vos decís, qué extraño, porque dice que vos vas a intercalar entre ser hombre y mujer, y la opción canónica le crece barba, tiene un género fluido mutante, no sé. No, en realidad lo que pasa ahí es que resulta que el personaje en el mundo real es mujer, y hay ciertas escenas que vos revivís un mundo mitológico. No voy a dar spoilers, porque ese sí es un juego reciente. Sí. En el que sos hombre. Y tiene sentido, porque son dos personajes distintos. Ahí hay una diferencia. En el Odyssey vos tenías a dos personajes distintos que intercalaban de género según cuál elijas. En cambio, en el Assassin's Creed Valhalla, el aspecto masculino refiere a un personaje y vos solo te vestís la skin. Vos seguís siendo mujer en el juego, solo te cambia la skin el Animus. Me pareció excelente. Yo eso de Valhalla lo rebanco. No, hay algo que eso. Capaz que en los últimos 3 juegos, o mejor dicho, en la saga esta Origins, Odyssey y Valhalla, en cuanto a peso histórico dentro de lo que es Assassin's Creed, se cae un toque a pedazos. O sea, ya no sigue la historia por la cual nos enamoramos de ese juego. Pero está lo otro por lo cual nos enamoramos de este juego, que es la recreación histórica. Y las historias independientes, la historia de Bayek en Origins, la historia de Bayek en Origins es una de las mejores que jugué en videojuegos, y mirá que he jugado videojuegos. Pero es una de las mejores porque es trágica, es heroica, tiene un arco redemptorio, tiene peso lo que haces, tiene significado lo que haces, tiene sentido lo que haces. Eso por otro lado. Después el Odyssey a mí no me gusta particularmente, pero tengo entendido, por aquellos que saben, que es una buena tragedia griega, porque está basado, oh sorpresa, en la antigua Grecia, o en la guerra de Peloponeso. Que justamente, la idea es recrear una tragedia griega. Y el Valhalla tiene todo un sentido construido o sea, es un juego que, si bien tiene un principio y un final, cómo vos llegás a ese final, está escrito como en arcos argumentales, también conocidos como sagas, que es la forma en la que se relatan las historias mitológicas de los vikingos. Entonces vos tenés la saga de tal, la saga de Ivar, la saga de Wilfred, la saga de Winifred, y así varias sagas que van recreando la historia, que todo lo que hacen es confluir en un punto final eventual,
pero que está bien construido. Esa parte no la pierde nunca Assassin's Creed, y de hecho desde el 1 hasta este momento me faltó jugar al Mirage, que es el último. Regálennos, dennos dinero, así podemos comprar el Mirage. No, o sea, sí, pero más allá de eso, así como va decreciendo la historia per se de lo que es el Assassin's Creed, la lucha de templarios contra asesinos, nunca baja, y de hecho va creciendo la construcción histórica verídica de los mundos. Eso me parece algo que es crucial, importante y bello de jugar. Cuando vos jugás al Assassin's Creed Valhalla, a mí me parece un juego que, o sea, particularmente me parece el más bonito de jugar. Nada, vos te metés en los Drakkar a navegar por los ríos internos de Inglaterra y sentís que sos un vikingo, por más que estés en el sillón de tu casa con la inflación a 200%. Te sentís un rato un vikingo, y eso no te lo ofrece cualquier juego, digamos. Lo mismo con el Assassin's Creed Syndicate. Sentís que estás caminando por la Inglaterra victoriana. Capaz lo nombramos muy poco, es quizás uno de los más flojitos. A mí me gustó un poco, hay cosas que pero sí, sentís esta cosa de la Inglaterra victoriana, los niños trabajando en fábricas, la gente muriendo de cólera en la calle, esta cosa de lo nuevo con lo viejo conviviendo, esta cosa de la modernidad, el hierro y el vidrio usándose a la vez que todavía tenés construcciones de barro y madera en medio de Londres. Bueno, lo que hablábamos de París también, me parece que eso es una de las cosas más fuertes que tiene Assassin's Creed. Y todavía no hablamos de algo que no sé si vamos a llegar, que es la trama del juego en sí. Esto de los Inu y todo lo que tiene que ver con lo que es Isu, digo, con lo que se trata literalmente la saga de Assassin's Creed, que es lo que no hablamos todavía. Bueno, los Isu son básicamente, no me acuerdo en qué momento empezaron a llamar Isu, pero al principio era la primera civilización. Básicamente lo que hace Assassin's Creed es juntar todas las cosas falopas de la humanidad y juntarlas en una teoría sobre qué es lo que pasó antes. Es como una gran teoría del todo de la mitología. De las mitologías, el monomito. Es espectacular, es literalmente el multiverso de la mitología. ¿Sí? Pero lo que es muy interesante es que lo que dice Assassin's Creed es simple. Hubo una civilización antes que nosotros y nosotros somos la creación sintética de esa primera civilización que vino antes de nosotros. Y los restos de esa primera civilización las podemos ver en las recreaciones de la mitología. Por ejemplo, qué sé yo, Zeus, Hades, la mitología griega, la mitología nórdica, la mitología egipcia, el mismo cristianismo y la manzana del Edén, por ejemplo. Personajes históricos reales, como Pitágoras. Claro, tienen toda esa lógica mitológica, termina convirtiéndose en una. Saludos al capataz. A nuestro Isu. Pero tienen una construcción narrativa lógica. Te van explicando. Por ejemplo, y eso es algo hermoso que tienen los últimos juegos, que, qué sé yo, hay sentimientos encontrados. Yo no estoy tan en contra de que haya poderes. ¿Pero por qué? Porque yo nunca dije que yo estaba en contra. Es cierto que narrativamente capaz que baja, caquea un poquito. Pero a mí me gusta, no dije que no me gustase. A ver, hay que está buenísima, que es que tanto en Grecia como en Egipto como en el Valhalla son los 3 juegos más antiguos en temporalidad. Entonces juegan mucho con el contacto con la primera civilización. En cambio, los juegos que son como más adelante en el tiempo, más pegados al presente, y paradójicamente son los primeros. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en Egipto, vos cuando te metés adentro de una pirámide, ves los restos de la primera civilización de primera mano. Incluso, en un momento, luchás contra bestias mitológicas. En los 3 juegos lucharon contra bestias mitológicas, y esas bestias mitológicas se crean a partir de la concepción mental que vos tengas a partir de tu cultura, pero en realidad estás luchando contra la primera civilización o contra vestigios de la primera civilización. Qué sé yo, las pirámides. Está toda esa teoría falopa de que la construyeron aliens. Bueno, en Assassin's Creed Origins te dicen que lo construyeron en la primera civilización. Técnicamente son aliens, no me acuerdo de eso. O se van a otro planeta. No, son. O son primeros terrícolas, no me acuerdo. Son primeros terrícolas.
Después tenés a los... en Grecia. Vos tenés los mitos griegos, la Gorgona. El Minotauro. El Minotauro, el laberinto del Minotauro. El laberinto del Minotauro era un lugar abajo del palacio que era de la primera civilización. Así ellos te van convenciendo de todo. Asgard existía. Ah, qué hermoso momento ese. Era un templo de la primera civilización. Asgard me parece uno de los mejores. O sea, a mí me gusta mucho Assassin's Creed. Me gusta, mi gordo fan se enciende cada vez que hay vikingos. Incluso cuando están mal retratados como en la serie Vikings, a mí me encanta. Incluso cuando tengan cuernos en los sombreros, bueno, ahí no, porque es algo que me rompe las pelotas. Pero incluso cuando están mal retratados como en Vikings, a mí me encantan. Vikingos en general. Entonces, cuando vos tenés cosas como Asgard y cómo es la construcción de los 9 reinos asgardianos, a mí me fascina. Pero es cierto, en este concepto del juego, los dioses, lo que nosotros conocemos como mitología, en realidad no son seres mitológicos, son seres que vivieron en una civilización anterior. Y los dioses romanos, griegos, existieron y se llamaba Minerva, una chabona que era inteligente y capaz para la guerra, y capaz para la táctica de la guerra, que literalmente se llamaba Minerva, punto, no había mucha vuelta, y que era muy inteligente, nada más, y que vivió antes. Dato no menor que me olvidé de mencionar, esta primera civilización era muy avanzada. Ah, sí, era hiper... ¿Vieron esa teoría de los Isus, justamente? Esa teoría conspiranoide de los Isus. Bueno, Assassin's Creed toma eso como base fundamental. Lo que dicen en el juego es: esta civilización avanzó tanto que llegó al techo malthusiano de población y producción. En realidad. Y el choque, que quemó todos los recursos y se fue poco viable. Claro, en realidad. O eso es lo que te dicen en realidad. En realidad lo que pasó es que todavía no se sabe bien qué pasó, porque es todavía la trama que se tiene que desenvolver. Claro, es como que lo que mantiene vivo Assassin's Creed es saber qué mierda pasó. Pasa que el juego salió en 2007, chicos. En 2007 empezamos con el final del Assassin's Creed 1, era que Altair descubría que el maestro se había corrompido por una manzana, que era la manzana era el fruto del Edén, que el fruto del Edén ese de Adán y Eva. Existía en verdad. Que no era una manzana, era un aparato tecnológico resarpado que lo tocabas y te revelaba la verdad del mundo. Y eso fue la gran revelación del 1. Después en el 2 descubrimos que hay una primera civilización. Y así se fue creando. Borgia, que era el Papa, quería agarrar esa manzana. Sí, y ahí aparecieron otros objetos. Y ahí descubrimos que Adán y Eva le robaron el fruto a esa primera civilización y hicieron. Y ahí se construye el mito del Génesis del Edén. Y después llegamos tan lejos en el juego que, tanto en el Odyssey como en el Valhalla, recordamos. Y ahí hay algo que me voy a ir un poquito más para atrás porque no lo dijimos. Para, porque acá me dice el gaucho Jedi, me dice: a los Fantino, para. ¿Vos me estás diciendo que la Tierra es plana y los gigantes existen? Sí. Claro, y se llamaban Isus. Igual, vamos a ir un poco más atrás porque hay algo de la trama que nos salteamos, que es la conexión entre el pasado y el presente. Es algo fundamental. Que además lo nombramos y lo pasamos por ahí como sí, ya lo saben. Igual sí, ya sé que ya lo saben, pero bueno. El Animus. Robamos contenido con esto. Assassin's Creed está. Content creators. Está ubicado. Perdón, está ubicado no. El motor principal de Assassin's Creed está en un aparato re fantasioso, re espectacular que cambia a medida que van avanzando los juegos. Pero que empieza con una cama así enorme, re prototipo, y con tu personaje siendo secuestrado por una farmacéutica que en secreto ataba gente a una cama que te chusmeaba el ADN, a un videojuego tipo VR. Lo que básicamente hace, se anida en la idea principal de que nosotros en nuestro ADN, además de conservar el ADN de nuestra mamá y de nuestro papá y con ello todos sus rasgos físicos, también mantenemos nuestros recuerdos, lo cual no es muy descabellado. O sea, meterte en una máquina y vivir literalmente en primera persona todo lo que vivió tu ancestro, no, pero vos pensás que hay un montón de cosas como tipo la ardilla que sin haber visto nunca un águila se caga toda cuando ve un águila. Hay memoria genética. O el hecho de por qué a los infantes no les gusta el sabor amargo y sí los dulces. Ahí es un rasgo evolutivo de por qué la mayoría de las plantas venenosas son amargas.
es un rasgo evolutivo que se mantiene. Obviamente, estoy siendo totalmente reduccionista, claramente. Existe la memoria genética, no es tan literal como aparece en Assassin's Creed, pero bueno, Assassin's Creed es un buen elemento de ciencia ficción y está buenísimo esta idea de que literalmente viajás en el tiempo. Pero viajás en el tiempo ¿de qué manera? Bueno, tu personaje principal es el personaje que está en el presente y vos a partir del personaje que está en el presente estás reviviendo los recuerdos de su antepasado. La interfaz del juego es la interfaz del Animus. El Animus es aquel dispositivo que permite ver por dentro de tu genoma las memorias de tus antepasados. Entonces vos podés viajar a cualquier punto del tiempo mientras esté inscripto en tu genoma. Eso está buenísimo porque en un punto hay una parte del juego en la que se va desarrollando lo que es el efecto sangrado, que el efecto sangrado es que vos a medida que vas reviviendo los recuerdos de tus ancestros, que es básicamente los desbloqueás porque están dentro tuyo, también como que desbloqueás la memoria física de lo que hacías. Si tu tatarabuelo era un experto espadachín, con 2 días de sesión en el Animus, vos también eras un experto espadachín, porque está en tu memoria genética. Es solamente levantar los interruptores correctos. Exacto. Y eso terminaba generando un quilombo, porque te agarraba un quilombo de personalidad en la cabeza y terminabas viendo fantasmas y no necesitabas el Animus para entrar al Animus. Pero es muy interesante eso, ¿por qué lo traigo ahora y no lo traje antes? Porque me olvidé, pero ¿por qué lo traigo ahora en específico? Porque el Animus, que se necesitaba una máquina, o sea, revivir los recuerdos desde el presente hacia el pasado, en los últimos juegos se jugó más con eso, diciendo que los Sisu habían descubierto la manera de proyectarse en el pasado y de proyectarse en el futuro, y por eso es que vemos a los Sisus. Y en los últimos juegos, tanto en el Odyssey como en el Valhalla, ellos, desde su tiempo, desde el siglo X y desde el siglo V a.C., utilizan una especie de Animus también para viajar al tiempo de los Isus y recrear a partir de su versión cultural lo que pasó en esa época. Por ejemplo, en el Odyssey con los DLC, viajás al mundo de los Isu y ves cómo fueron destruidos. Con una skin de la cultura mitológica, porque la cabeza del personaje principal de Assassin's Creed Odyssey no puede asimilar otra cosa. Está muy tirado de los pelos la trama, pero... Es que no deja de ser un videojuego, tiene que entretenerte, punto. Y lo mismo pasa con Valhalla. Valhalla, vos entrás al Valhalla, a Asgard, porque básicamente, al mundo de los gigantes, etcétera, etcétera, con la excusa en realidad de que por unas hierbas mágicas que qué sé yo, entras en un estado de trance que hace que puedas recorrer tus memorias genéticas. No lo dicen así, con esas palabras, pero bueno. Bueno, hemos hablado muchísimo de Assassin's Creed, podríamos hablar muchísimo más claramente. No sé si te parece que vayamos promediando. Acá dice Gaucho Jedi, hay algo que leímos los tres y que ya veíamos viendo en el gran libro de El Gran Pancho, Tutan Panchón, síganlo en redes. El miedo al trueno o la seguridad del fuego también son buenos ejemplos de esto que decía Tommy de la memoria genética. Pero nada, básicamente Assassin's Creed lo que tiene es eso, usa eso como excusa para volver al pasado y que tenga sentido congruente a la hora de por qué un X está charlando con Leonardo da Vinci en medio de una ciudad italiana. Que además, porque eso es algo que nos olvidamos de mencionar, pero que es muy importante, aparecen personajes históricos, porque también medio como que lo mencionamos por arriba, pero que vale la pena traer de nuevo. Y Maquiavelo escribió un libro sobre mí. Sí, básicamente. Lo que vamos viendo cada vez que volvemos al pasado a jugar, básicamente, es... Vemos también que esas ciudades tienen vida y que la recreación histórica, más allá de la parte arquitectónica y la parte sociocultural, es que también está en la recreación de personajes históricos. Cuando vamos a la Inglaterra victoriana, vemos a Marx, que está charlando, que es bastante pete igual, pero bueno. Cuando vamos a la antigua Grecia, vemos a Leónidas al principio del juego. Manejamos a Leónidas, tiramos la gran patada espartana, que claramente no tiene sentido histórico, pero ¡ay, qué lindo que es! ¡Qué lindo que es! Y tirar la patada también. Bueno, vemos bastantes personajes históricos, como por ejemplo, se me fueron muchos los nombres, pero Pericles, sí. Sócrates,
montones de personajes históricos verdaderos. En Roma lo mismo, o mejor dicho, en el Origins vemos a Julio César, a Cleopatra, a Ptolomeo, a Marco Aurelio, ¿lo vemos? ¿Marco Antonio digo? No me acuerdo. No, muy viejo. Lo vemos en Valhalla a partir de una fuente. Ah, lo vemos sí, es cierto. En Valhalla vemos a personajes históricos que existieron. O sea, hay toda una recreación histórica que se toma muy en serio, porque ellos se toman en serio esta búsqueda también, de decir, bueno, sí, somos un juego que tiene esta narrativa, pero que nos tomamos en serio la recreación histórica porque hicimos de esto un sello. Y la verdad que es un sello que a nosotros nos marcó fuego. Quizás no es el primer juego histórico que a mí me llega, porque para mí fue Age of Empires, el 2, pero este es el segundo, claramente, sí, estoy seguro. Igual también hay una cosa que es muy importante aclarar, que es este juego no deja de estar enmarcado en una lógica de entretenimiento que no busca en primer término hacer una recreación histórica, es un sello distintivo, pero su primer objetivo es vender. Lógicamente es una empresa muy grande, entretener, pero es muy importante leerlo, por lo menos desde la óptica que lo vemos nosotros como historiadores, la cuestión de que fíjense lo que podemos hacer con recursos. Imagínense qué podríamos construir, por ejemplo, en museos, ¿no? La experiencia real. O está bien, es un montón de software, es un montón de recursos que realmente, mira, las empresas de videojuegos necesitan explotar la 24/7 a todos sus empleados que son. O sea, por eso tienen una gran capacidad por eso tienen la capacidad, mejor dicho, de sacar juegos una vez por año. Así salen también. Pero tienen. Ubisoft, por ejemplo, tiene mínimo 5 o 6 empresas que laburan corriéndose con el uso horario. O sea, 24 horas están laburando porque lo que hacen en esta oficina se la pasan a la otra del otro lado del mundo. Y esta, cuando termina su turno, se la pasan a la otra. Y así pueden hacer un ciclo medio raro de explotación transnacional. Eso está, o sea, no está bueno eso, pero digo, eso es resultados. Eso es la razón, la organización del capital y cómo está formada a partir de esa empresa, permite que existan estos tipos de juegos. Yo me permito fantasear porque es algo que nunca va a pasar, pero está bueno que nos lo pongamos en mente. Si nosotros tuviéramos esas herramientas, si pudiéramos como historiadores construir, no te digo videojuegos, pero sí las mismas herramientas de videojuegos, por ahí, no con el objetivo de entretener, sino de recreación histórica. Hay un juego que se está haciendo de Roma que tiene esa lógica, no me acuerdo cómo se llama, pero es eso, la recreación de Roma, punta por punta, y vos podés caminar por ahí. ¿Qué sé yo? El Manor's Lord, que recrea cómo es la organización de literalmente las comunidades campesinas de la Edad Media. El mismo Kingdom Come. Lo hablamos. Bueno, The Witcher también lo hace muy bien, The Witcher 3. Bueno, pero ahí entramos a otra lógica. Ahí entramos no a la recreación histórica, sino a la recreación de problemas históricos. Bueno, ahí va. Pero está muy bien hecho, sí. Mi punto es, se puede ver bien cómo funcionan las lógicas de aldea y demás. Sí. O sea, a través del recurso de los videojuegos, mejor dicho, los videojuegos, más allá de ser un medio artístico y de consumo, porque lo son, claramente, o mejor dicho, primero de consumo y después de artísticos, según muchos, no deja de ser una herramienta también. Una herramienta que puede ser para educar, para informarse o para llamarte la atención, para que sea el bait, para que puedas, qué sé yo, comprarte ese libro de historia que te guste, o de filosofía, o de la ciencia que te guste. Como último disclaimer también está el tema de que es un juego y hay que tener todas las advertencias con los juegos. Nosotros estamos diciendo, con esto ustedes tienen la experiencia sobre el Renacimiento jugando la saga de Ezio, sí. No. Ah, no. Sí y no. No, claramente no. A ver, hay una base de datos, léanla, está muy buena. En esos modelos Age of Empires, que Age of Empires tiene una muy buena base de datos. Igual vale aclarar que la primera edición de Age of Empires 2 tenía muchos errores históricos, pero ahora son muy buenos. Pero Assassin's Creed te incita a buscar más sobre esa época, y vos, juntando lo que lees
el libro, que nunca... Es irreemplazable el libro, pero si vos el libro lo complementás con otras cosas, por ejemplo, esta experiencia de ver lo que hay o no hay en un libro a partir de un videojuego, de una película, enriqueces un montón tu visión y enriqueces un montón tu forma de verlo. No es lo mismo leer la historia de Maquiavelo, que por ahí en 3 páginas sacaba su biografía y ya viste toda su vida, a ver un hombre real. Por más que esté retratado en píxeles y sea ficticio, no importa. Sí, pero te habla. Vos estás en un juego que te demanda quizás una semana para completarlo, si estás full vicio. Bueno, y vos estás hablando constantemente con Maquiavelo en una sucesión de días. Sí, y eso es la verdad que es encomiable, la verdad que es increíble. Así que bueno, con esto creo que podemos ir más o menos cerrando el programa de hoy, que tenemos ausencias, pero no nos falta la pasión para hablar de cosas nerdas. Le agradecemos como siempre al espacio de Radio Centella y al espacio de la Friqueteca particularmente. Un saludo acá a nuestro querido Optimus Prime. Y bueno, con esto vamos a ir retirándonos. Será hasta el próximo miércoles por el mismo canal. Y no, creo que con eso ya tocamos varios temas. De vuelta digo que Assassin's Creed tendría que ver cómo maneja el peronismo o cómo el peronismo maneja Assassin's Creed. Un buen tema que nos olvidamos de hablar. ¿Qué Assassin's Creed haríamos? Yo tengo, bueno, claramente la lucha. Uno podés elegir más, ¿Cuál sería el tuyo? Yo, definitivamente, la lucha entre unitarios y federales. Es que sí, pero la lucha de unitarios y federales dura 60 años. ¿Y? ¿Qué Assassin's Creed, la saga de Ezio se hizo en 3. Bueno, no, lo que voy es 50 años. Vamos a tener que hacer una saga de 3 juegos mínimo. Vos imagínate, vos la empezás, lo conocés a Rosas en la década del 20 y después ves cómo se transforma. Ahí hay que ver qué hacen. Y no, pero me vas a decir que vas a dejar afuera todos los independentistas, la lógica independentista, las luchas independentistas. ¿Vas a dejar afuera a Güemes, a Belgrano, a San Martín, a Juan Azurduy, a María Es que para mí tiene que ser la guerra de independencia. O esos 6 años. O las guerras napoleónicas. A ver, estuvieron así de hacer un juego sobre las guerras napoleónicas. ¿Cómo no tocaron esa parte? Porque se cagan, amigo, porque se cagan. Dios. A veces se cagan, porque si no dejan de ser franceses. Y los franceses tienen el culo roto. Ahí está bien el corte. Fin, nos vamos. Chao. Mirá, sacale una foto. Se vuelven para Francia con los muchachos que recolectaron por ahí. ¿Y tal?